siempre una palabra de convicción. La convicción está en... Lo hacemos porque hay algo que nos sujeta, hay una raíz profunda que nos alienta a seguir y que nos fortalece en los tiempos de crisis. Y ese es nuestro Dios. Por eso que como ministro del Señor quiero hoy levantar tus brazos, quiero que tomes ánimo, que tomes fuerza en Dios, que te alientes a todo lo que viene. Porque no sabemos lo que quizá hoy día tenemos bendición, paz, gozo, tranquilidad, pero no sabemos que los tiempos, los vientos, las lluvias, ¿no es cierto?, comienzan a manifestarse y de repente de un momento soleado se transforma en un momento de crisis. Pero frente a las crisis ya estamos preparados, porque si nuestra vida está cimentada, dice, en la roca, pues no hay problema alguno. Podrán venir vientos, lluvias, dice, y la casa permanecerá. De eso se trata. Cuando la vida de un ser humano, cuando su familia, cuando sus anhelos, sus sueños están fundamentados en Cristo, fundamentados en la fe del reino de los cielos, quiero decirte que no hay viento, no hay tempestad que pueda, ¿no es cierto?, quitarte el gozo, la paz. Quizás nos ocupamos en situaciones de la vida, quizás viene un poquito de una natural preocupación o angustia, pero al fin y al cabo la fortaleza de Dios permanece. Bueno, vamos a lo que nos congrega hoy, que es la importancia de estar juntos, ¿no es cierto?, para compartir una palabra de Dios, un mensaje poderoso en el Señor. Y en esta oportunidad, el Señor me ha entregado esta palabra para compartir contigo. Y por supuesto quisiera que tú puedas escucharla en este momento. Palabra que espero sea de gran bendición y de reflexión para tu vida. Esta palabra se encuentra aquí en el libro de Primera de Corintios. Vamos a leer esta palabra de Dios. En el capítulo 7, en el verso 29, vamos a dar la lectura a esta reflexión de este momento en Antídoto Celestial. Su palabra dice así, verso 29. Déjeme decirle lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, a los que se le alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni por su alegría, ni por sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse, a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto perecerá. Una tremenda palabra de Dios para hoy. Siempre la palabra, un logo se transforma en un rema. Y el rema de hoy sin duda tiene algo que decirnos. Hoy esta palabra tiene algo que entregarnos. Siempre dice la palabra de Dios que Él nos habla a tiempo y afuera de tiempo, antes de tiempo. No, nunca Dios quizás te va a mandar algo sin antes avisarte para que te prepares, especialmente para sus hijos, todos aquellos que están leyendo la escritura, que Dios está siempre ministrándole, porque esta palabra es una revelación de Dios al hombre, y esta revelación es un concepto donde tenemos que aprender que Dios está hablando, no solamente para enseñarnos, no solamente para quizás revelarnos cosas, ¿no es cierto?, de tu vida en el presente, sino también te revela cosas que ha de ser en el futuro. Y en esta oportunidad, en la palabra que hoy el Señor me nos está hablando no de un presente, sino en un presente y en un después, en un aquí y en un después. Yo así la recibí en mi corazón. Creo que tiene relación con lo que estamos viviendo, pero lo que mayormente vamos a vivir. Y sin duda alguna, mis queridos amigos, tenemos que apropiarnos de esta palabra. La palabra de Dios siempre es pertinente. Y comienza diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en su primera carta, déjenme decirles lo siguiente. Amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve.
Bueno, él lo escribió esto, imagínense, casi 2000 años atrás. Quizás los tiempos que él vivió pensaban que iban a ser los últimos tiempos, pero él no sabía que venían generaciones posteriores que iban a leer esta palabra. Pero como vemos las situaciones, como vemos las señales, yo hace poco tiempo estuve enseñando sobre la ruta bíblica de la venida del Señor, y justamente en esta ruta bíblica, desde tomando la base bíblica de Mateo 24 y también, ¿no es cierto?, Apocalipsis capítulo 6 en adelante, nos damos cuenta que hay acontecimientos que hoy día vemos, y que cosas que usted no sé si ha visto en la televisión o en el internet, situaciones que se están dando, ¿no es cierto?, donde noticias nos hablan de acontecimientos que están apareciendo en el mundo, y que a la luz de la Escritura son acontecimientos que nos hacen pensar que se está cumpliendo la palabra más que nunca. Quizás nunca pasó esto en los tiempos de Pablo, pero sí están ocurriendo señales en el cielo. Estamos viendo situaciones económicas, pandemia, hambruna, desempleo, una crisis social que, como dice Jesús en el capítulo 24 de Mateo, dice que este será el principio de dolores. Y nosotros pensamos y creemos que la pandemia que vivimos hoy es como la culminación de un tiempo desastroso, es la culminación de un tiempo difícil. Pero quiero darle una mala noticia para todos aquellos que piensan que la pandemia es el final de todo un proceso, y que vamos a volver a vivir una vida feliz, y de que esto será un triste recuerdo, y que volveremos a esas vidas anterior de paz, de viajar, de pasarlo bien. Yo pienso a la luz de la Escritura que este es el comienzo, la plataforma de lo que viene más adelante, este principio de dolores que dijo Jesús. Creo que la pandemia, primero aquí por lo menos en Chile, y fíjese que esto no fue algo particular, sino que esto se dio como a nivel mundial. Fíjese que esto comienza, ¿no es cierto?, por ahí en Venezuela, con esta crisis social, ¿no es cierto?, política, después ni hablar años anteriores, todo lo que es la guerra del Golfo Pérsico, ¿no es cierto? Después nos vinimos aquí a Sudamérica y han comenzado problemas en Brasil, ¿no es cierto? Problemas sociales, demandas, ¿no es cierto?, que se han hecho. Vemos los problemas que están ocurriendo con el narcotráfico en México, que es un país donde muchas muertes, que nunca ha habido ese caos como hoy lo ve. Y después empezamos a ver problemas en Argentina, económicos, graves. Luego comenzó, ¿no es cierto?, el tema social aquí en Chile en octubre del año pasado, donde también vemos gente en las calles por tantos alzas del costo de la vida e injusticias sociales. Y ¡pum!, aparece la pandemia en China, después empieza a moverse por el mundo y crea una crisis no solo pandémica en el sentido de la salud, de tanta gente muerta, sino del problema social que esto ha arrastrado. Porque quiero decirle, mis queridos amigos, no es un tema simple, es un problema de aislamiento social, de estar lejos de nuestros seres queridos, de poder no hacer nuestra vida, de un estrés, de un agotamiento. Quizá el hecho de, bueno, no hay trabajo, no, uno no sale, pero hay un agotamiento mental, un estrés, unas crisis de pánico, mucho temor, mucho miedo en la gente. Y todo esto ha creado un caos tanto social, económico y emocional en la gente. Y es por qué todo este escenario. Creo que este escenario se ha ido construyendo lentamente para que nosotros, los que conocemos la palabra, nos demos cuenta que estamos en el comienzo de los últimos tiempos. Estamos en el comienzo profético que Jesús habló en el capítulo 24 de Mateo. Si usted no lo ha leído, léalo lentamente y usted dirá, oh Dios mío, se parece mucho a lo que estamos viviendo. Posiblemente, claro que sí. Estamos viviendo, como dice aquí Pablo, ¿no es cierto? Nos quedan breves tiempos. Yo creo que sinceramente le queda muy poco tiempo a este mundo. Yo no me atrevería, por cierto, a decir fecha ni tiempo, pero de que nos queda muy poco tiempo y breve tiempo, como dice Pablo, por cierto que yo lo creo así. Estamos viviendo un tiempo, mis queridos hermanos y amigos, donde esta pandemia es simplemente el comienzo de muchas otras cosas que hacerle. Fíjese que
Habrá sido hace algunas semanas atrás que escuché que en China de nuevo había encontrado parecer un virus en los porcinos, en los cerdos. Y todavía no estaba, ¿no es cierto?, dilucidado, pero se cree que podría llegar también a ser parecido a esta pandemia. Ah, y no se extrañe, y dice la escritura, que aparecerían, ¿no es cierto?, muchas pestes y cosas que hombre nunca había visto. Eh, ¿No es cierto? Fíjese que esta crisis social que estamos viviendo puede masificarse de un punto donde la gente luego comienza a saquear supermercados. Esto puede tomar un ribete de una desesperación increíble. Todo esto camina hacia no una casualidad, no una situación fortuita. Esto es el fruto de lo que Dios estipuló en su palabra y que tiene una fecha y está en el corazón de Dios esa fecha. Nadie la sabe, pero creo que este es el tiempo del cumplimiento. Yo creo que ya vengo escuchando por lo menos hace unos 2 o 3 años, ¿no es cierto? Iglesia, prepárate. Iglesia, Cristo viene pronto. Iglesia, nunca Dios nos va a avisar una semana antes. ¿No es cierto? Siempre Dios está con mucho tiempo avisándonos, prepárate iglesia, prepárate pueblo de Dios, santifícate, busca mi presencia, estoy pronto. Y todos estos acontecimientos sociales y mundiales nos están diciendo, nos están campaneando, mi venida está pronta. Y la venida del Señor estará en medio de un escenario no muy bueno. La venida del Señor será en un episodio social y mundial, religioso, político, de un caos moral, donde la gente casi tendrá a Dios en un recuerdo, donde lamentablemente Dios desaparezca de muchos lugares, donde Dios, ¿no es cierto?, ya no sea una bendición para el mundo, sino sea un obstáculo, un problema, ¿no es cierto? Y esto hará, evidentemente, que la ira del Señor se venga sobre naciones, sobre políticos, porque cuando erradicamos a Dios de nuestra vida, de nuestro planeta, de nuestros países, de los colegios, etcétera, esto trae graves problemas. Y eso es visto que todo lugar donde Dios está hay bendición. Donde ponemos a Dios en el trono, donde ponemos a Dios y le damos gloria, hay bendición. Pero toda nación y todo lugar, persona que quiere quitar a Dios de su vida o de su entorno, yo quiero decirle que ese lugar se transformará en un caos. Y muchas naciones están legislando en contra de los preceptos de Dios. Y eso ya es algo que me atemoriza. Me atemoriza porque si quitamos a Dios, aquí en Chile hace algunos meses atrás, una diputada quiso quitar a Dios del comienzo de sus reuniones en el Parlamento. Usted sabe que el Parlamento aquí dice, bueno, comenzamos esta reunión en nombre de Dios de la patria, ¿no es cierto? Ponemos a Dios como el inicio de estas reuniones. Y ella quiso quitar, ella quería proponer que ese Dios, quitemos a Dios de eso. Fíjese cómo Satanás está usando estas mentes de políticos para legislar, para hacer cosas que vayan en contra de quitar a Dios y de por ende hacer que el hombre casi ya ni conozca a Dios. Las nuevas generaciones no escuchen de Dios, sean ateas, ¿no es cierto? O sean personas apóstatas de su fe, que finalmente terminen creyendo quizás qué cosa, pero menos en el Dios creador. Y eso hará que el tiempo breve que nos quede sea un tiempo de grandes conflictos sociales. Cuando el hombre saca a Dios de su vida, pues comienza a ver. ¿Y cuál es el problema inicial? ¿Cómo comenzamos quitando a Dios de nuestras vidas? Bueno, lo dice la Escritura y Pablo nos da un consejo sabio a todos nosotros. Mira lo que dice el Señor. Pues dice, así que ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Por supuesto, y lo voy a leer los versos más adelante para que entendamos el contexto. Dice así, los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni por su alegría, ni por sus procesiones. La realidad del mundo de hoy, mis queridos amigos, trasciende justamente en el hecho de que hoy día estamos viendo una sociedad donde nuestra vida está en relación a lo que vivimos.
la gente llora a sus muertos. Otros que están felices porque tienen riquezas, dinero, posesiones y disfrutan y hay alegría, por supuesto, y comen, viajan, compran y piensan que esa es su felicidad. Y otros están preocupados del afán, metidos en el internet para comprar cosas. Quizá hoy día no podemos salir a los malls, algunos, pero ahí está el internet para comprar y muchos están preocupados que me hace falta este mueble, que voy a comprar una tele, que voy a comprarme un computador, que quiero renovar esto, que quiero cambiar esto otro, que quiero pintar aquí, que quiero arreglar allá, quiero comprarme un auto. Y hay gente que está viviendo en pensar en sus posesiones, en lo terrenal, en las cosas materiales. O sea, hay tres objetivos hoy en día. Gente que está triste por diferentes situaciones que están viviendo. Gente que está alegre porque quizás disfruta de la vida y no ha sido tocada todavía en estas áreas de su vida. Para muchos su Dios es el dinero. Y teniendo el dinero, algunos piensan lo tengo todo. Y otros preocupados de sus posesiones, de sus cosas materiales, de sus adquisiciones, de mejorar su estatus social o su entorno de hábitat. Todo esto es una preocupación. Se preocupan de estar, ¿no es cierto?, absorbidos por estas situaciones de la vida. Pero esta no es la condición en la cual Dios quiere que el hombre esté viviendo. No es la situación que Dios quiere que tú y yo estemos concentrados en estos tiempos. Por lo contrario, Pablo dice, el tiempo es breve. La venida del Señor se acerca, mis queridos amigos, amigas, hermanos. Los que conocemos al Señor, y algunos dice la Escritura, los tienen por tardanza. Hay algunos que dicen, no, vivamos la vida, si Dios viene en 10, en 20, en 30, en 50 años más. Quizás venga el próximo siglo, quizás yo me muera y todavía haya tiempo. Pero yo quiero decirle que Dios está hablando. Una vez más Dios me da esta palabra y me dice, el tiempo es breve. La brevedad, recuerde que un día para Dios son 1000 años y 1000 años para Dios son un día. Por lo tanto, no es la misma cronología. El cronos humano, el tiempo humano no es igual al kairos de Dios, al tiempo de Dios. Son dos cosas muy distintas. Y tenemos que aprender a discernir que este tiempo divino se inserta en el cronos humanos, en el tiempo humano, y tenemos que discernirlo ¿cómo? A través de los acontecimientos que están ocurriendo. Usted cuando vea las noticias, dése cuenta el entorno de nuestro país y del mundo, cómo está el mundo. Y se va a dar cuenta que Dios te está hablando y nos está hablando a todos que este ciclo pronto se acabará. Y no se acabará de la noche a la mañana con un meteorito, ni con una explosión, ni con una bomba atómica. Esto se irá destruyendo gradualmente. Esta sociedad irá autodestruyéndose. Ojo, no es que Dios va a destruir con su mano, va a andar fuego y va a consumir el mundo. Eso dice la Biblia que lo hará al final de todo el proceso de la vida, cuando Dios dice que haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero antes, y este tiempo, el mundo se irá destruyendo por la mano del hombre. La mano del hombre será quien finalmente destruya esta humanidad. Y la vaya destruyendo moralmente, ideológicamente. Y eso llevará a caos, rencillas, violencias, robos, muertes, guerras y rumores de guerras. Luego vendrán las señales en el cielo, veremos cosas caer, veremos eclipses, veremos cómo la luna se transformará en sangre, cuando dice también caerán estrellas del cielo, etcétera. El ambiente del mundo comenzará con la autodestrucción del mundo, con el ser humano mismo. Recuerde que en el Edén todo era perfecto hasta que el hombre permitió que Satanás entrara en esa perfecta creación de Dios a través del pecado. Y eso hizo que fuera destituido del Edén. Y al ser destituido, todo lo hermoso que Dios creó cayó maldición sobre eso hermoso y perfecto. Así serán estos tiempos, mis queridos amigos. Estos tiempos también serán tiempos de caos y que el hombre lentamente irá irrumpiendo en la perfección de Dios para finalmente destruir lo bello que Dios ha creado, y terminará todo esto en un triste caos.
en una desesperación mundial. Hace muchos, pero muchos años atrás, cuando yo, si no mal recuerdo, tenía 18, 19 años, el Señor me dio una palabra donde me decía, vendrán tiempos, hijo, donde mucha gente correrá por las calles desesperada. Desesperada. Yo creo que todavía no hemos visto ese tiempo. Hemos visto gente protestando en las calles, hemos visto gente saqueando quizás supermercados, situaciones de hambruna. Pero esto que el Señor me hablaba era de una situación donde la gente andará desesperada en las calles, quizás, no sé, buscando cosas o no sé, pero dice, habla de desesperación, una angustia extrema, un dolor, un quebranto, un estado emocional de extrema desesperación. Yo creo que si usted en esta pandemia se ha encontrado pasando momentos difíciles, yo no lo quiero ni siquiera imaginar lo que viene después de esto. Después de esto, yo he sacado conclusiones en estos meses de reflexión, en estas cuarentenas que hemos tenido, y yo quiero decirle que si usted o yo no hemos encontrado en un proceso de desesperación, de incomodidad, yo le aseguro que lo que viene para este mundo es mucho más grande. Y es cosa que usted lee allí desde el capítulo 6, capítulo 8 del libro de Apocalipsis, cuando yo estuve dando un estudio hace unas semanas atrás sobre los 4 caballos del Apocalipsis. Fíjese que ahí habla el Señor justamente de estos últimos acontecimientos previos a su venida. Cómo el mundo va a ser tocado por la mano y por la ira de Dios, producto del alejamiento, insisto. Cuando el hombre está lejos de Dios, todo está en calma y en bendición, pero cuando el hombre se aleja de Dios, la mano de Dios viene sobre el hombre, en retribución a su maldad, porque no es simplemente que nos olvidemos de Dios, sino que incurrimos en el pecado, en la maldad, y cuando el hombre incurre en el pecado, en la desobediencia, en la rebeldía, en la soberbia, dice la Escritura que Dios mira de lejos al soberbio. Por lo tanto, todo aquel, mi querido amigo, que se aleja de Dios, no solamente en su conciencia, sino en su práctica de vida, finalmente llega a probar la ira de Dios, a prueba, ¿no es cierto? Es como lo natural, ¿no es cierto? Porque yo creo que cualquier padre que ve que su hijo comete una falta, por ejemplo, si su hijo quemara la casa, ¿usted se estaría alegrando, riéndose? No. Usted estaría llorando y también dándole un buen castiguito a su hijo por haber hecho esa gracia. Si su hijo, ¿no es cierto?, no sé, rompiera algo muy delicado o ni Dios lo quiera, hiciera algo peor que eso, atentando contra la vida de un ser humano o de un ser querido suyo, sin duda las consecuencias serían graves, posiblemente hasta la cárcel. Todo eso nos habla de que toda actitud o todo, ¿no es cierto?, causa tiene un efecto. Y en el mundo espiritual es lo mismo, toda causa tiene un efecto. Y toda situación que usted o yo haga, cualquier situación que nosotros hagamos, tendrá un efecto en el mundo espiritual. Y todo lo que ha de ocurrir en el mundo, el caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo rojo, el caballo negro, son producto de lo que el hombre irá haciendo en estos años. El hombre irá incurriendo en una maldad, se preocupará de lo terrenal y se olvidará de lo celestial. Ese es el grave problema. Y yo quiero que aquí en María Elena, y mando un mensaje a todos nuestros autoridades de María Elena y de toda aquella persona que me pueda estar escuchando que tiene alguna injerencia en su ciudad o en su país. No quites a Dios de nuestras naciones. No quites a Dios de nuestras comunas, de nuestras ciudades, de nuestros colegios, de nuestras universidades, de los lugares, ¿no es cierto?, donde están los ministros, de las monedas, de las casas de gobierno. No quitemos a Dios ¿no es cierto?, de los lugares donde hasta ahora ha estado presente. El día que erradiquemos a Dios será el día de nuestro caos y de nuestra desaparición, del bienestar y de la paz de nuestras naciones. Es donde Satanás cubrirá de maldad nuestras naciones, nuestras ciudades, y transformará esto en un caos. Y evidentemente el resultado final será, ¿no es cierto?, esta venida del Señor, donde se llevará a sus escogidos. Por eso que cuidemos este tiempo que es breve. A los que escuchan esta palabra, a los que alcancen a escuchar esta palabra o ver esta palabra, por favor, les ruego en el nombre del Señor, no tomen esta palabra como vanidad o como es una estupidez
o como simplemente el pensamiento de un hombre, sino lo que está escrito aquí en la palabra. Y lo que está escrito aquí es palabra de Dios, es una palabra que tiene peso, porque fue inspirada por el Espíritu Santo y revelada a los hombres. No fue que un hombre se le ocurrió escribir esto, sino que realmente es Dios inspirando a un hombre para decirnos lo que iba a ocurrir años después. Yo quiero que usted tome peso a estas palabras, porque usted será juzgado un día por estas palabras. Y usted dirá, no, es que nadie me dijo, discúlpame, pero escuchaste un día este mensaje y no lo tomaste en serio. Cada uno será juzgado por lo que escuchó. Cada uno será juzgado por su conciencia, por lo que haya escuchado y recibido en su. Y esta es la oportunidad que tú estás teniendo para entender que los tiempos que se avecinan no van a mejorar, mi querido amigo. Estos tiempos no van a mejorar, van a ir empeorando. Y la gente se irá alejando más de Dios. Y la gente lamentablemente se volverá a sus cosas terrenales. Pondrá su vista ya no en el cielo, sino en la tierra. Y eso hará que se olviden de Dios. Y evidentemente es peligro también que los cristianos también caigan en el mismo enfermedad. Tenemos que tener cuidado de llegar a eso. Y es por eso que termina diciendo Pablo en el último versículo que estoy leyendo, dice, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Pronto desaparecerá. Ese es el destino de este mundo. Y lo dice el Apocalipsis. Esto tuvo un comienzo en el Génesis, en el Edén. Pero este mundo, amigo mío, va a ser destruido. Va a ser destruido por completo. Por completo. Toda la vida terrenal será destruida. Los hijos de Dios serán tomados y llevados al cielo. Los hijos del diablo serán enviados al infierno. Y todo lo que quede en este planeta será destruido. Y así dice la Biblia, al final de todos los tiempos, después del juicio del trono blanco, cuando el Padre juzgue a toda la humanidad, dice que este mundo será destruido por completo con fuego y descenderá la nueva Jerusalén. Bueno, hasta ese tiempo, evidentemente quedan todavía muchos años, pero tenemos que tener cuidado de no descuidar la posibilidad que tenemos de volvernos a Dios y cambiar nuestro destino de destrucción y caos. Todo desaparecerá, dice la Escritura, pero tenemos que tener cuidado de estar nosotros en esa lista de esos escogidos y no caer en también lo que otros muchos caerán, en el olvido de Dios, en su autodestrucción, en la destrucción del mundo y en su condenación eterna. Dios les bendiga grandemente y esta es la palabra que he querido compartir de parte del corazón de Dios a nuestro corazón humano. Que Dios les bendiga grandemente y que aquí a través de Antídoto Celestial usted haga una reflexión de la palabra. Dígale al Señor, si esta palabra es tuya, Señor, revela a mi corazón. ¿Qué tú me estás queriendo decir con esto? Pídele y Dios te va a revelar. Porque toda palabra que Dios da, Dios la confirma, Dios la revela. Dios nos ministra el corazón individualmente. Dios te va a hablar quizá a través de un sueño. Dios te va a revelar una visión. Dios te va a mostrar algo. Quizás tú vas a leer en la Biblia un texto que va a decirte muy parecido. ¿Qué es lo que Dios está queriendo? Que dice que ninguno de sus escogidos se pierda. Los tiempos se acortan y cada vez todo esto será de mal en peor. Debemos orar para que Dios nos dé la fuerza para soportar estas pruebas que vienen. Amigos míos, hermanos, que Dios les bendiga grandemente y doy gracias a Dios por el día que vivo, porque yo no sé lo que va a pasar mañana. Disfrute a concho el día que Dios le da. No sabemos si mañana vendrá un terremoto, no sabemos si mañana quizás pase algo de lo cual no estemos viviendo el tiempo de paz que hoy vivimos. Pese a todo lo que quizás pasamos a través de esta cuarentena y esta pandemia, pese a todo tenemos una paz y una bendición. Posiblemente esa no la tengamos mañana, en un mes más, en un año más. Quizás que venga y que Dios nos da, pero no solamente para disfrutar lo terrenal, sino para acercarnos más a Él. Y si mañana viene la muerte, si mañana viene algo peor, podamos estar preparados para enfrentarlo. Que Dios me lo bendiga grandemente. Quiero que por favor cada uno de ustedes pueda estar orando por mí, por mi ministerio. Por favor ponga me gusta en su momento cuando usted vea este video, aunque sea de manera diferida. Ponga sus comentarios si le agradó allí
Y finalmente, comparta este video para que otros también escuchen la palabra. Yo siempre le pido a Dios que tire esta piedra lejos y pueda llegar al más lejano. Esta semilla pueda caer en el corazón más inesperado para que todos puedan escuchar la palabra de Dios. Depende de ti que esto también se pueda compartir y llegue a muchos otros. Que Dios les bendiga a través de Facebook en nuestra página Iglesia de Dios. Te saludamos afectuosamente a través de un abrazo virtual, queriendo que Dios te bendiga. No te olvides que también estamos saliendo a través de la radio, por internet, Señales y Milagros, una voz de lo alto. Y también venos a través de nuestro canal de YouTube, Restauración Familiar 2020. Búscanos allí en Facebook y suscríbete en nuestra página, en nuestro canal, para que te lleguen videos constantemente de nuestras ministraciones que estamos haciendo. Un agrado poder estar contigo y nos vemos, si Dios así lo permite, el próximo lunes a las 11:30 de la mañana en nuestro próximo programa de Antídoto Celestial. Que la paz y la bendición de Dios sea sobre ti. Yo quiero orar esta palabra. Señor, bendigo a todo aquel que ha escuchado esta palabra. Ahora cada uno es responsable de lo que ha escuchado. Que la gracia y la voluntad de Dios, Señor, vaya al corazón de tus hijos. Fortalece y alienta, Señor, a todos los que están pasando momentos difíciles, Señor. Pero oro para que tu palabra no llegue vacía al corazón de nuestros auditores. Para que la gloria de Dios resplandezca y la palabra, el logo, se transforme en un rema para el corazón que lo escucha. Yo bendigo, Señor, te pido fortaleza, esperanza, ánimo, y por sobre todo, fe en la gente hacia Dios, para que te conozcan, para que te amen y para que te sirvan por el resto de los días que nos tengas en esta tierra. Gracias te doy, te pido misericordia por María Elena, por Chile, por las naciones del mundo. Que, Señor, tu amor esté permanentemente en nuestros corazones. Gracias, Señor, que nuestra prioridad de vida seas tú. Que nuestra mente y corazón esté puesta en tu reino, en tu palabra, en lo que tú quieres de nosotros y no en las cosas de esta tierra. Señor, gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto. Que la paz del Señor sea con ustedes. Hoy día no se olviden, a las 20:30 tenemos Resplandor de Esperanza con el pastor Nelson Fernandoy desde Santiago, Chile. Una tremenda palabra de Dios. Y el domingo a las 20 horas también por esta misma plataforma Facebook en la Iglesia de Dios de María Elena, nuestro culto en línea. Le esperamos cordialmente. Que la paz del Señor sea con ustedes. Shalom de Dios.